Conoce de economía. Hola Javier, buenas noches. Tu mirada sobre esto. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, para mí la situación de Argentina es extremadamente complicada. Desde mi punto de vista, esto termina mal. ¿Termina mal? Aun cuando trajeran el mejor ministro de Economía de la historia. Argentina tiene unos desequilibrios macroeconómicos enormes. La inflación está viajando al 85%, la economía está estancada, es 50% de pobres, 10% de indigentes, el riesgo país en 2.500 puntos básicos, la punta corta en 4.500, para cubrirte de un default de Argentina, un seguro, estás en 10.000 de riesgo país. Es decir, Argentina es un volcán a punto de explotar. Ahora, quiere decir que esto inexorablemente conduce a que tenés que hacer un programa de estabilización. Un programa de estabilización para que sea exitoso, para que logre bajar la inflación, para que expanda actividad, para que expanda el empleo, para que aumente los salarios reales, necesita credibilidad. Y la credibilidad no es una cosa abstracta y, digamos, zarazazara, que se fue zarazazara, ¿sí? En realidad es muy concreto lo que vos necesitas. Vos necesitas, por un lado, consistencia técnica y por otra, reputación. La reputación del presidente Alberto Fernández es nula. Nula, ¿por qué? Porque un día dice una cosa, otro día dice otra, se contradice aún a veces en el mismo día. Y por otra parte necesitas una consistencia técnica. Y el problema de la consistencia técnica que requiere hacer un ajuste, y este gobierno no quiere hacer el ajuste. Por lo tanto, no vas a tener nadie que pueda llevar a cabo esta situación. Por lo tanto, lo que han hecho es de una irresponsabilidad enorme porque abrieron la caja de Pandora. Entonces puede pasar cualquier cosa. ¿Y cómo se puede salir de esta situación con este gobierno? A ver, no, es que la única forma que vos podés salir de esto es haciendo el ajuste. Ahora, ¿cuál es el problema que es el ajuste? Como no tenés credibilidad, como no tenés reputación, ¿cuál es el problema? Es que eso va a ser fuertemente recesivo y lo que va a pasar es que no se van a bancar porque no se lo van a bancar políticamente. Ahora, Javier, ¿cómo se reconcilian estas dos visiones, ¿no? Porque uno habla del déficit fiscal, se habla también de más gasto, de menor gasto. ¿Cómo se reconcilian esas dos miradas tan opuestas que representan tanto a Alberto Fernández y que representaba a Guzmán y que representa también, por otra parte, Cristina Fernández de Kirchner? A ver, convengamos que Guzmán no es que es un ortodoxo. No, lo que pasa es que al lado de lo que quiere Cristina, al lado del tren fantasma, claro, con todos los peores monstruos dando vuelta, bueno, Guzmán parecía soft. Ayer Cristina lo ponía al mismo nivel de Melconian, ¿no? Como que representa a la derecha. Claro. Bueno, ok, listo. No, digo, es poco serio. O sea, alguien que nunca quiso bajar el gasto público, claro, que aumentó los impuestos y dice que eso no era ajuste porque básicamente no bajaba el gasto. No, no es serio eso. ¿Massa, ministro de Economía? Me parece que no es una persona que tenga las condiciones técnicas. Pero acá el problema, lo que quiero decir es que no importa quién nombre de ministro de Economía, va a terminar mal. Si hace las cosas bien, es decir, que hace un programa consistente y lo llevan a cabo, como no hay credibilidad, como no hay reputación, va a ser doloroso en términos de actividad, de empleo, salario real y más pobres y más indigentes. A ver, Javier... Ahora, sí, pero si hago las cosas mal, va a ser 100.000 veces peor. Entiendo. Ahora, Javier, evidentemente hay un problema político acá que atraviesa el económico. Una alternativa es que vaya Sergio Massa, algunos dicen como jefe de gabinete, como ministro de Economía, y, a ver, empiece a... No digo que esto suceda, yo tengo la misma duda que puede tener cualquiera con Massa. Vos tenés dudas, ¿no, Javier Milei, sobre Massa? No sé. No, decilo. No, sí. Estoy haciendo una... Estaba siendo irónico. Estabas imitándolo. ¿Vos tenés dudas? No, digamos, a ver, de vuelta, no es la persona para resolver técnicamente. ¿Por qué? Porque vos necesitas un ministro de Economía de fuste. Pero además este gobierno, todos tienen el boleto picado. Pero además hay dos problemas políticos enormes. Primer punto, lo que estaban contando en la mesa, que me parece, y que lo contaste vos también, Luis. A ver, el presidente Alberto Fernández no quiere hablar con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, tiene un problema grave. Primero porque ella, digamos, es la que cosecha votos, no él. Claro. Pero además, él, por más que tenga la lapicera, no tiene votos y además no tiene imagen. O sea, la imagen del presidente está destruida. Por lo tanto, o sea, eso es, bueno, te diría, Javier, suicida. Entonces te planteo como posibilidad, perdón, Guada, Hugo, Agustina, estamos conversando porque esto es un desbarajuste, claro, como posibilidad. Y si Alberto Fernández dice perdido por perdido, así que yo tengo la lapicera, Cristina, entonces, yo te rajo a toda tu gente, traigo a toda la gente que yo creo que está bien y arreglo con Massa lo que tengo que arreglar
y que sea lo que Dios quiera, como diría Mansur. ¿Puede hacer eso o no? Si llegara a hacer eso y supongamos que quedara iluminado por el espíritu de, no sé, de Milton Friedman y hace el ajuste, va a ser recesivo porque no es creíble. Claro. No es creíble. ¿Y quién es ministro de fuste que decía recién? Un ministro de fuste. ¿Quién? A ver. No, eso es más arriesgado. O sea, decime quién es y yo te digo si sirve o no. Bueno, Redrado fue tentado y dijo que no, por ejemplo. Bueno, fíjate que más o menos lo que quiere hacer es algo razonable. Redrado. Claro, imagínate. Bueno, o sea, vos lo que necesitas es alguien que quiera ajustar en serio. Yo hablé con Redrado hace un ratito. Ah, ¿y? Y bueno, le transmite, creo que lo que le transmite todo el mundo. Para asumir en un gobierno como este, primero necesitamos 3 paquetes de leyes que incluyan una reforma impositiva, claro, otra reforma laboral y otra reforma financiera. Una vez que esos paquetes se aprueben, ¿no, Guada? Que se aprueben, pero que lo apruebe la mayoría del Congreso, recién ahí empezamos a conversar a ver si alguien puede manejar racionalmente la economía. Olvídate, vos te acordás, lo primero que salió a decir Alberto Fernández cuando cerró con el Fondo Monetario, lo primero que salió a decir es no vamos a hacer ninguna reforma. Claro. O sea, vanagloriándose de que no va a haber ninguna reforma. Y con respecto a sacar el kirchnerismo, si no lo hizo hace un año, cuando le presentaron casi un año, cuando le presentaron las renuncias, ahí tenía la oportunidad de sacarlos de las cajas, ¿no? A Guado de Pedro, a Raberta, a Volnovich, digamos. Claro. Ahí tuvo la oportunidad y no lo hizo. No lo va a hacer menos ahora, ¿no? Que encima tiene menos margen político y económico. Bueno, pero entonces volvamos, ustedes me dicen, chicos, es su programa, pero entonces volvamos a la posibilidad de que Milei, a ver, Javier, tienen que hablar, el presidente y la vicepresidenta, a pesar de que yo creo que el principal problema en la Argentina, no es que Alberto no lo sea, es la vicepresidenta, Cristina, voy de nuevo, el problema de la Argentina, el principal, político, y todo lo demás viene abajo, es Cristina. Deberían sentarse a hablar, siendo ella la vicepresidenta y la jefa política del espacio que gobierna. Yo creo que tiene, o sea, Alberto Fernández, si no habla con Cristina, está game over, se acabó. ¿Y qué puede pasar? Game over. ¿Qué puede, bueno, en términos económicos? No, pero porque aparte no hay que dejar de lado lo que hizo recientemente, antes de este discurso Cristina también, cuando le torpedea a los gerentes de la pobreza. Porque cuando yo miro técnicamente las condiciones de la economía argentina, en términos sociales estamos mucho peor que en el 2001. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estalla? No estalla porque... Perdón, me esperan un segundito que estoy recibiendo un llamado. Es un segundo. Usted ¿puedo salir de cámara un segundo, por favor? Claro. No, Javier, me interesa esto porque es lo que le importa a la gente. Vos sos un experto en economía. ¿Qué pasa cuando un país con crisis de gabinete y crisis de gobierno tiene una ausencia clave en el Ministerio de Economía? ¿Qué puede pasar? Es que te puede pasar lo que te pasó en el año 75, en el Rodrigazo. Es decir, vos estás fogoneando una crisis política con una economía absolutamente desequilibrada. Entonces, ¿cómo termina eso? Termina mal. No, digo, termina mal. A ver, ¿cómo fue el Rodrigazo? El Rodrigazo vos venías con una inflación del 30% y con 5% de pobres. Estalla la olla de presión que dejó Helbar, que la destapa Celestino Rodrigo, la inflación trepa al 180% y la cantidad de pobres se multiplica por 5 yendo al 25%. ¿Cuál es el problema? Que hoy arrancamos con 85% de inflación, con lo cual sextuplicar la tasa de inflación, si tuviéramos un desequilibrio como el de Rodrigazo, que tenemos uno peor, quiere decir que estaríamos en niveles de inflación del 510%. Y el problema es que partimos de 10 veces más de pobres. Correcto. Claro, ahora entonces, digamos, lo que están haciendo es de una irresponsabilidad total. La gran pregunta, Guada, Hugo, también tiene que ver con que el mismo Guzmán pidió un acuerdo político, dijo que es necesario que haya un acuerdo político para quien lo reemplace, y sin embargo nos encontramos frente a un panorama que indica todo lo contrario, ¿no? Perdón. Sí, Luis. Sí, hay información, ¿no? Sí, bueno, hasta donde yo sé, todavía sigue más ahí en Olivos, ¿no, Guada? Bueno, están tratando, es increíble, están tratando de convencer al presidente para que la llame a la vicepresidenta. Bueno, los que me dan esta información me dicen, yo le pregunté, ¿pero qué es lo que quiere Cristina? Quiere que cada decisión relevante para el gobierno sea consultada a ella.
¿Y esto qué significa que sea consultada a ella? Que ella lo que quiere es la lapicera. No decir que ella la usa, pero Claro. lo que quiere es compartir la lapicera. Bueno, quiere compartir el poder, que a esta altura me parece que ya para algunos debería estar claro. Dice, Alberto, a ver, yo te puse, yo te puedo sacar, compartamos el poder porque nos estamos yendo a pique. ¿Es correcta la lectura? Puede ser. Sí, Pero- claro. Totalmente. ¿Qué decís, Guada? ¿Qué información tenés vos? No, lo mismo que vos, por eso creen que está todo más complicado que hace un par de horas atrás, porque Alberto Fernández hasta el momento sigue Claro. irreductible en su posición. Correcto. Ahora, vos decís que finalmente, por la presión que tiene la situación, le va a ofrecer finalmente la jefatura de gabinete a Massa. Y cuando dicen que Massa quería toda la botonera, ¿qué te dicen a vos? ¿Y ¿Qué es eso toda no la sería, botonera? no sería de poner ya su gobierno directamente, darle Claro, la jefatura claro, de gabinete claro. a Massa? No, Guada, de poner su gobierno es... irse es irse. No, Claro. su poder, su Bueno, poder de hecho. pero el poder no lo tenía evaluado desde que... Claro. desde Claro, la que pregunta asumió. es, ¿ya tenía el poder o no? Se fue devaluando. Permitime que repase algunas informaciones que teníamos, porque a esta altura, después de que ingresó el equipo de televisión a la Quinta de Olivos, se esperaba algún tipo de anuncio. Así trascendió. A esta hora, ¿no? Era A esta hora, alrededor de Terminaba las a las 8 de la 20, noche. pero luego, según nos Exacto. comentaste vos, Guada, Se podría podía llegar a dilatar. extenderse. Pero es un momento de horas decisivas, porque insistimos, lo de mañana, respecto del mercado, requiere al menos que el presidente diga algo. Es decir, que de un momento a otro debería hablar el presidente de la Nación a través de una cadena nacional, a través de algún tipo de comunicado. Por eso estamos en Olivos, estamos en la Quinta, para saber qué puede pasar en reuniones que son, en una reunión que es clave para lo que, Sí, de para hecho, lo que viene. si Sí. les parece, vamos Dale. a conocer qué es lo que está sucediendo en este momento en la Quinta de Olivos. Allí está Robertino Sánchez Flecha. Robertino, ¿cuál es la última información? ¿Siguen en el mismo lugar las personas que nos habías mencionado antes? Por supuesto, repasemos quiénes son los que están allí. Sí, Agus, Hugo, Luis y equipo, exactamente. La verdad es que no ha habido ningún egreso o ingreso nuevo a la Quinta de Olivos, al menos en la entrada de Villate, que es la entrada principal. Hay que recordar algo importante, y es que hay otro acceso en la Quinta de Olivos por la Avenida del Libertador. Y lo aclaro porque, por ejemplo, hoy Sergio Massa, cuando se fue la primera vez, luego de la primera propuesta que le hace Alberto Fernández, se fue justamente por el famoso túnel de Avenida del Libertador. Aquí en la entrada de Villate no ha entrado ni salido nadie más. Lo último que hemos reportado, equipo, era el ingreso de Juan Mansur, ¿sí? El jefe de gabinete actual de la República Argentina, a quienes se suman los que ya estaban trabajando desde más temprano. Si hacemos referencia a Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica, que continúa allí adentro, junto con Julio Vitovelo, que es el secretario general de la presidencia, además también del equipo de comunicación que encabeza Juan Ross, junto con Marcelo Martín, además la vocera del presidente de la Nación, Gabriela Cerruti. Ellos continúan allí trabajando, además también alguien muy importante que tiene que ver con Gustavo Vélez, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación. Continúan todos trabajando allí. Sumo también obviamente al canciller Santiago Cafiero. No hay novedades, hubo rumores de un evento de anuncio. Nosotros más temprano deslizamos que algo estaba pasando, porque estaba previsto para muchísimo más temprano el anuncio, o al menos algún tipo de comunicado de qué es lo que estaba pasando. Todo Perfecto. se dilató y lo corrobora lo que ustedes están contando en este momento. Así que seguimos Gracias, atentos a la Robertino. expectativa de algún movimiento aquí. Gracias, nos quedamos Robertino. con vos. Luis Majul tiene más información. ustedes, muchas Guadalupe gracias. Vázquez aquí. Habló de Mansur Sí. y yo tuve... perdón, ¿qué decías, Guada? Guadalupe Sí. tiene una No, información. con respecto a la especulación sobre el feriado cambiario, me están confirmando que todavía no hay nada definido, básicamente porque como condición preexistente a que haya un feriado, tiene que haber un ministro de Claro. Economía que es el que decreta el Entiendo. feriado. Déjame que te diga algo sobre Mansur, pero antes, ¿convendría desde el punto de vista técnico y de la economía, Javier Milei, que haya un feriado bancario o cambiario mañana? Nunca es bueno restringir la libertad, así es que lo que deberían permitir es que opere, porque, a ver, mañana hay dos cuestiones. La primera es que en Estados Unidos Sí. es feriado, el 4 de julio, es el Día de la correcto. Independencia, Sí. por lo tanto mañana no hay mercados profundos. Ahora, eso también tiene una contracara, quiere decir que las operaciones van a ser sobre un mercado muy chico Claro. y se puede estar sobre reaccionando el comportamiento de Claro. los precios. Bueno, Entonces eso tiene un factor también de riesgo.
Digo, pero la verdad, digamos, o sea, de vuelta, estamos mirando el problema, digo, cuánto mide el termómetro, y el problema es que el paciente está terminal. Sí. Lo que pasa es que esto está sucediendo ahora. Después, otra cosa que me quedó en el tintero tiene que ver con que las operaciones en virtuales hoy lo ponen al dólar en 260 pesos. Después vamos a ver si es arriba de 280. Sí, el Cotor no dijo 270. ¿Pero eso qué es especulación o qué, Milei? No, es la forma. Lo único que tenés operando hoy es hacerlo vía monedas digitales, ponerle el Bitcoin. Y ese dólar ayer ya había pasado los 280. Ok, a ver, Mansur, si yo les digo algo, ustedes van a decir no puede ser. Está en Olivos. Bueno, es el jefe de gabinete. ¿Sabés que hace tiempo que Mansur y el presidente no hablan? Mira. Que no, yo no soy tan peleado, que no le habla para decirle, che, mirá, vamos a tomar la decisión esta. No habla, no se comunican, no tienen una comunicación fluida. Por eso digo que toda la gestión es un despropósito. Y es un presidente que se aísla cada vez más incluso de su propio círculo íntimo, ¿no? En función de esto que vos estás mencionando. Bueno, de su círculo íntimo, no sé. Sí, de las personas con las que tendría que hablar. Permitime que suba Luis Novarecio, que está con nosotros. Le agradecemos el contacto. Seguramente tiene información y su mirada de siempre. Luis, gracias por la conexión. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes? Buenas noches. Hola Hugo, hola Luis, hola a todos. Un beso a Guadalupe, suéltenla que mañana tiene que trabajar. Tengo la cucheta acá abajo, no te preocupes. Pero claro. Bueno, a propósito, la estaba escuchando recién a Guadalupe y te escuchaba a vos, Luis, por supuesto, sobre la información. No hay mucho más para agregar a esta hora de la noche, cuando faltan unos minutos para las 8. Se trabó todo la negociación para que sea Massa el jefe de gabinete y ahí hay varias opciones de quién sería ministro de Economía. Descartemos absolutamente a Álvarez Agis. Esto se hizo como a las 4 de la tarde, ya el propio Álvarez Agis dijo que no, de ninguna manera. Corrió muy fuerte el nombre de Marco Lavagna. Pero lo que está pasando en este momento es algo, y permítanme que me vaya a la conversación que tuvimos el sábado, Huguito. Esto es, búsquenle el nombre los politólogos, ahí tenemos a una que es Guadalupe. No sé si es un golpe palaciego, si es un neo-golpe de Estado, pero es un movimiento en contra del presidente provocado por la coalición que integra, especialmente por Cristina Fernández de Kirchner. Esto es de una gravedad institucional monumental. No hay en la historia argentina, te veo, Luis, a sentir un recuerdo semejante, que el vicepresidente quiera voltear, sean las convicciones o sea el cargo del presidente, como lo está haciendo en este momento la vice. Y te agrego, si me permiten, Agustina, Hugo. Está jugando con fuego. Claro. No solamente Cristina, Alberto también y Massa también. ¿Por qué? Porque ya en una dinámica, acá está Milei, siempre hablamos de eso con economistas, hay una dinámica en las crisis económicas y en el tipo de cambio en la Argentina, que cuando se te va, en un momento vos creés que controlás y no lo agarrás más. Cristina cree que está controlando el proceso político. Y yo, Luis, Guada, me animaría a decir que ya no lo controla más el proceso político. Ya es como un electrón loco que puede terminar en cualquier cosa. No quiero ser, dramático. Pero eso es mi mirada de lo que está pasando hoy a esta hora. Luis. Yo me quedo con, digamos, si se puede quedar tranquilo uno, pero digo, con la tranquilidad de que en octubre del año pasado escribí en Infobae, el presidente está extraviado. El presidente está extraviado. Aparte, no creo que tenga modo de recomponer un norte en su gestión. Pero si a ese extravío del presidente, el contradictor más impactante consigo mismo que tenemos en la historia de la República Argentina contemporánea, le agregás esto que hace la vicepresidente, lo que hace el camporismo, el cristianismo, que cuerno. Digo, el sábado hay hasta ejemplos, yo no sé cómo decir, groseros, de ausencia de elegancia. Se rió hasta de la garganta poderosa la vicepresidenta de la Nación. Cuando, digamos, o sea, decir, ya no me importa ni siquiera el más mínimo la forma. No te digo que te volteé funcionarios con cartas, funcionarios que no funcionan, con videos, con actos, etcétera, etcétera. Digo, quiero que en el cargo hagas esto. Ahora directamente quiero el cargo, es lo que está diciendo. Y además, Luis, esto que, a ver, Guzmán era la persona más, digamos, una de las personas más albertistas, una de las personas que según trascendía, Alberto Fernández iba a defender hasta el final. La gran pregunta entonces es, ¿y ahora? ¿Ahora qué va a pasar? Guzmán también otro irresponsable, ¿no, Luis? No sé si compartís. Otro irresponsable. Absolutamente.
Creo que no puede, o sea, con toda la razón para poder irse, porque me cuentan que la última discusión por el bendito formulario de las mantengamos los subsidios fue penosa. Es verdad, vos no podés renunciar por Twitter para vengarte de la vicepresidenta, porque sos el ministro de Economía de la Nación, o sea, llevas puesto a 47 millones de personas. Pero digo, a lo que me preguntaba Agustina, volvamos a recurrir a la genial metáfora de Jorge Liotti. En la mesa ratona de Alberto Fernández, ¿quién queda hoy? Hoy Luis decía, Vilma, es verdad, tiene mucho ascendente, porque es una mujer inteligente, brillante, con sentido común. Pero digo, Vitovelo, Ross, Olmos... Y para de contar, porque aparte, pensá en los gobernadores también, cómo uno a uno se fueron dando vueltas, que al principio de la gestión era una pata importante del poder de Alberto Fernández, y obviamente viendo que Alberto Fernández no sostuvo a ni siquiera a los de su círculo íntimo, más bien todo lo contrario, obviamente ningún gobernador hoy por hoy se va a jugar por él. ¿Ves, ahora, Luis? ¿Puedo hacer una pregunta a Luis? Sí, claro, adelante. ¿Ves, Luis, una profundización de la crisis política? Después eso me gustaría que Milei dé una mirada. ¿Y te asusta si esa profundización de la crisis política se transforma en, estoy pensando en voz alta, y con mucha prudencia, en una asamblea legislativa o en una situación política disruptiva, para ponerlo de alguna manera? Yo creo que el nivel de profundidad de la crisis política en la que estamos sometidos este domingo es monumental. O sea, creo que pocas veces vamos a poder repasar en la historia un presidente sin poder, una vicepresidenta que lograda, una ausencia de ministros. Yo decía, ¿van cuánto? 36 horas. ¿Qué es cuánto hace que renunció Martín Guzmán? 6 de la tarde. 47 de ayer, ¿no? O sea que sí. Claro, ¿viste? O sea, estamos sin ministro de Economía. Es verdad, está extraviado, ¿viste? Yo siempre digo esto y lo digo con vos, Luis, cuando hacemos el pase, ¿no? El presidente no está ubicado en tiempo y espacio. O sea, ¿se da cuenta el nivel? Mañana no pueden abrir los mercados en estos términos. Ahora, lo que yo quiero decir es, porque después te acusan de golpista, que la Constitución sabia de Alberdi pensó en los remedios institucionales. Entonces, no nos pongamos nerviosos con tu especulación, Luis, o con la especulación que cualquiera puede hacer respecto de cómo sobrellevas una licuación autoinfligida del presidente de la Nación. Porque una cosa es la economía, que es el dólar la semana que viene, el lunes la semana que viene. Ojalá que esto no suceda, pero el dólar se puede disparar para cualquier lado, ¿no, Javier? Pregunto. Ojalá que no. Ojalá que no. A ver, en principio ya está disparado. No, bueno, estaba en está en 2.80. Digo, primer punto. Segundo punto, que hay que tener en cuenta. La historia argentina se caracteriza por muchos periodos traumáticos donde la economía muestra profundos desequilibrios, pero lo que termina gatillando las crisis monumentales, con base a una macroeconomía absolutamente desordenada, que es el caso que tenemos hoy también, lo gatilla que la caída de la demanda de dinero. ¿Qué es la caída de la demanda de dinero? En el fondo, digamos, que la gente se desprende del peso, que de hecho en la mesa, digamos, antes estaban contando cómo le quema a la gente el peso en la mano, y que la gatilla, ¿qué cosa siempre? Una crisis política. Claro. Y esto, digamos, es lo que viene gestando Cristina y Alberto en las últimas 2 semanas. Claro. Es decir, ya sea la pelea con los intendentes, el ninguneo. Digo, ¿a usted le parece que es razonable que renunció un ministro y estemos con todo este nivel de discusión? Cuando si ustedes me dicen, bueno, el ministro era Gardel con guitarra eléctrica, yo compro el argumento. Totalmente. Pero justamente era, desde mi punto de vista, alguien no apto para el cargo y tenemos este nivel de discusión. Bueno, entonces acá, digamos, lo que quiero que quede bien claro que está todo podrido. Novarecio, ¿no debería, Luis, hablar, si Alberto no lo llama, Cristina llamarlo a Alberto? Digo, en esta circunstancia, como bien señalás, de crisis grave e institucional, ¿no deberían estar al rojo vivo esos teléfonos? Mira, yo la verdad que creo que con el desastre que es la coalición, no sé quién es que tiene que hablar, pero que es, digamos, se transformó alguna vez, la Torre dijo Boca es un cabaret. La verdad es que la coalición de gobierno se ha transformado en un cabaret. Es que ni siquiera es una coalición, ¿no? Claro, no esa funciona coalición como una coalición. Toda la razón lo que están diciendo. Pero quiero decir, al Alberto lo están presionando en un medio de comunicación en este momento para que lo nombre a Massa. Hay una operación, es obvio, hay que recorrerla.
Sí, en este momento, si vos haces zapping por algunos canales, lo están presionando para decir Massa, es más, ya lo dan como ofrecido a Massa y etcétera, etcétera, para que acepte. Massa se despega, dice, con toda razón en esta, y en esta le voy a dar la razón a Massa. Nobleza obliga y dice, pará, yo no asumo si no me das la garantía de que puedo decidir sobre esta cuestión. Y Cristina dice dos cosas. Yo no tengo nada que ver con esto, como si el gobierno de Alberto hubiera sido de generación espontánea y hay que hacer otra cosa. Entonces digo, ¿cuál es el mínimo de cohesión que puede tener esto? No sé quién tiene que llamar a quién hubo ante la pregunta concreta. Lo que me parece es que quedan 6 horas de este día domingo y mañana lunes no podemos arrancar con esta incertidumbre. Bueno, a ver, Claro. ¿quién tiene que llamar a quién? Yo voy a dar mi opinión acá, Sí, ¿no? claro. Digo mi opinión. Ponele que estén recontra peleados, Sí. que no se aguanten más. Sí. Hay una cosa que tiene que ver con la responsabilidad hacia un país. Pero claro. Luis, Guadalupe, Hugo. O sea, Obvio. vos podés estar, podés odiarla a la persona. Ahora, el país está Sí, primero. claro. Esto, no pueden seguir jugando a Pimpinela o a los 3 chiflados. Me llega una versión de una fuente Sí. muy cercana de que en este preciso momento estaría hablando Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Mirá vos. Que pueden estar 2007. bueno, está bien. A ver. 2007. Sería un detalle sustancial para, si hay acuerdo, avanzar en un gobierno distinto, con Massa como jefe. Bueno, pero es re importante lo que está diciendo Guadalupe en este momento. No, igual, también esto es deductivo, no es una opinión. Ojalá que no suceda, Massa, ponle que Massa dice, bueno, Alberto dice, llamo a Cristina, ok, hablan. Bueno, sentémonos a arreglar lo mínimo. Los 3, ¿no? Le dice a Massa, mira, o el Ministerio de Economía, si querés, o la jefatura de gabinete con parte de la botonera que querés, o toda la botonera que querés. Sí. Luis, Massa ya fue jefe de gabinete de Cristina. de Cristina. ¿Recordás? 2008-2009. Claro. Solamente una línea para el recuerdo, para los que tenemos buena memoria y para los que no tienen tan buena memoria. Massa fue jefe de gabinete hasta que lo mandaron como jefe, como candidato testimonial, Sí. casi se agarran a trompada con Néstor Kirchner y voló por los aires. Yo sabés lo que recuerdo, Luis, todavía, que Massa dijo, yo les garantizo a ustedes que vamos a volver a dar conferencia de prensa, porque no hablaba la presidenta Claro, con Cristina. no. Hizo una conferencia de prensa y después se pudrió todo. Con un helecho detrás en Olivos, me lo acuerdo perfectamente. O sea, no, es que bueno, perdón, pero yo tengo esa memoria. Con este nivel de Pero- aceleración, ¿cómo garantizás que esto siga más o menos con cordura? Pero a ver, a lo mejor coinciden conmigo. Tenemos claro que lo que se está buscando no es un gobierno que venga a solucionar los problemas, porque el kirchnerismo, el peronismo, el No, Frente de Todos claramente. demostró que no puede. O sea, lo que estamos buscando es una administración que aterrice de la mejor manera posible. Sabemos que va a haber turbulencia, pozo de aire, etcétera, etcétera, hasta diciembre del año que viene. O sea, lo que estamos buscando es un parche mínimo para sostener, no sé, racionalmente lo que pasa. ¿Y para O sea, dónde? no vayamos claro, pero no vayamos a creer que viene Sergio Massa, Juan Pérez y Hay una información de último momento, me dice, sí, perdón, sí. Me parece que en En instantes instantes. hablaría la portavoz, Gabriela Cerruti, estaría por hablar en instantes nada más desde la quinta. Por A eso, ver, Robertino, por favor, Sí, perdón claro. que me meta, Sí, pero sí, es la dale, dale. costumbre. Robertino, Robertino, ¿nos escuchás? Luis, equipo, si me están escuchando bien, Perfecto. les cuento que sí, que escuchamos lo mismo aquí nosotros entre los colegas, estamos muy atentos a eso, no nos han dado la última confirmación.